Todo comenzaría en el planeta de Bills, teniendo un sueño muy extraño. El dios de la destrucción vería una imagen de Goku destruyendo todo el universo. Aunque estuviese dormido, Whis sentiría la energía alterada de Bills, por lo que iría a verlo. Lo notaría cómo se movía en la cama. «Debe ser una de esas pesadillas», diría Whis. «Ahora va a empezar con que tuvo una premonición». Bills abriría los ojos, lanzando un enorme ataque de ki hacia Whis. El ángel, con sus grandes reflejos y poder, con tan solo un golpe de la punta de su dedo, desviaría el ataque. «Whis, acabo de tener una premonición», diría Bills aterrado. «No me diga», diría Whis sin mucha emoción. Bills comenzaría a explicarle a Whis sobre su sueño con Goku, de cómo su presencia podría causar la destrucción del universo. «¿Quiere decir que el señor Goku es un villano?», diría Whis. No quiero decir eso, pero no lo recuerdo bien. No entiendo si Goku era el malo o el bueno», diría Bills. «Lo que es cierto es que su mirada era distinta. No parecía ser el mismo». «Quizás debamos de visitarlo para quedarnos tranquilos», diría Whis. Whis y Bills viajarían a la Tierra, mientras que nuestros amigos estaban reunidos en una celebración en la casa de Bulma. Todo porque festejan el supuesto cumpleaños de Vegeta. «Vegeta, no sabía que hoy es tu cumpleaños», diría Goku. «Ni yo», diría Vegeta. «¿Qué?», diría Goku confundido. «Es que ese tonto Saiyajin salvaje no sabe qué día nació, así que simplemente hice de cuenta que su cumpleaños es el día en que llegó a la Tierra», diría Bulma. «Goku, ahora que lo pienso, tú no sabes cuándo es tu cumpleaños», diría Milk. No tengo idea», diría Goku. «Ni siquiera conocí a mis padres». «Pero no entiendo por qué Vegeta no lo sabe. Él era el príncipe de los Saiyajins», diría Krillin. «Los Saiyajins nacimos para enfrentar el campo de batalla. No tenemos tiempo en pensar en esas cosas absurdas como en los cumpleaños», diría Vegeta con orgullo. «Eso no me importa. Ahora tienes una esposa muy dedicada que se preocupa por esos detalles», diría Bills. «¡Cielos! ¡Qué molestia!», diría Vegeta de mal humor. Luego vemos a Whis y Bills llegar. «¡Lo que faltaba!», diría Vegeta. «Hola, diría Whis. «Veo que hay una fiesta y nadie nos ha invitado», diría Bills. «Hoy es el cumpleaños inventado de Vegeta», diría Goku. «¿Inventado?», diría Whis. «No importa si es inventado o no. Traigan la comida», diría Bills. Nuestros amigos seguirían festejando. Luego de algunas horas, cuando Bills ya estaba satisfecho de la exquisita comida de la Tierra, explicaría la razón de su visita. «Así que soñó conmigo», diría Goku. «Yo sabía que usted me quiere dentro de ese corazón de destrucción». «No seas insolente. Claramente fue una advertencia. Recuerda que suelo tener sueños premonitorios», diría Bills. «Por favor, esos sueños suyos casi no se cumplen», diría Whis. «Esta vez es cierto, como el sueño con el Super Saiyajin Dios», diría Bills. «Estoy seguro que vi un ser igual a Goku, pero con una mirada diferente». «¿Acaso se trata de Samas?», diría Goku. «No, nada de eso. Samas tenía una mirada soberbia, mientras que tú en el sueño tenías la mirada algo así como Vegeta», explicaría Bills. «Como yo», diría Vegeta. «Creo que se refiere a cara de pocos amigos», diría Goku. «Oye, ten más respeto», diría Vegeta molesto. «Vegeta, si después de todo tienes cara de pocos amigos», diría Bulma. En el pasado, Bardock estaba luchando contra los soldados de Freezer, quienes estaban atacando el planeta Vegeta. De pronto notaría cómo el cielo se iluminaría. Una gran bola de ki estaba a nada de desaparecer el planeta Vegeta. «¡Freezer!», gritaría Bardock furioso. Bardock, con las pocas fuerzas que le quedaban, lanzaría una gran bola de ki. Pero antes, el gigantesco ataque de Freezer no valdría nada. «¡Maldición!», gritaría Bardock. La bola de ki estaba a nada de eliminarlo, pero antes de llegar a él, Bardock notaría cómo sus manos comenzaban a desmaterializarse. «¿Qué es lo que está pasando?», diría Bardock confundido. En el presente, mientras nuestros amigos seguían de fiesta, verían a alguien caer al suelo. Todos quedarían desconcertados al notar a alguien con el uniforme del ejército de Freezer y el cabello de Goku. «Ese es el uniforme del ejército de Freezer, pero es el modelo antiguo», diría Vegeta. Goku daría vuelta a Bardock, notando que se trataba de alguien igual a él. «Un momento», diría Goku. «¡Es él!», diría Bills, desesperado. «¡Kakaroto! Ese sujeto es tu padre, Bardock», diría Vegeta. «¿Mi padre?», diría Goku confundido. «No lo entiendo. ¿Qué está pasando?», diría Milk. «Parece estar en mal estado. Creo que lo mejor será curarlo», diría Whis.
No, no se te ocurra. Hay que destruirlo, diría Bills. Oye, se trata de mi padre, diría Goku. Se trata de mi sueño, diría Bills. Tengo que velar por la seguridad de mi universo, así que quítate de mi camino. Espere, al menos deje que lo cure para que nos dé una explicación, diría Whis. No creo que sea algo sencillo. Se supone que había muerto hace al menos 50 años terrestres. Whis curaría a Bardock. Este despertaría con dificultad. Al abrir los ojos, quedaría aterrado ante la presencia de Whis. Por reflejo, lo atacaría con un golpe de puño. Whis sostendría el ataque como si nada. Vaya, esa costumbre de despertar a la defensiva, diría Whis. ¿Quién eres?, diría Whis. Papá, llamaría Goku. Kakaroto, diría Bardock. Un momento, esto tiene que ser una broma. Mi hijo es apenas un bebé. Ahora lo entiendo. Vino desde el pasado, diría Whis. Un viaje en el tiempo, diría Bills. Eso no tiene sentido. Si pensamos en su sueño, sí lo tiene, diría Whis. Todos quedarían desconcertados ante la presencia tan sorpresiva de Bardock. Goku y su padre comenzarían a hablar de lo que podría haber pasado. Bardock le explicaría lo último que había vivido, de cómo Freezer estaba por destruir el planeta Vegeta. Gracias a la intervención de Vegeta, entre él y Goku lograrían actualizarlo. No lo entiendo. Estaba a nada de morir, y mi cuerpo comenzó a desintegrarse, diría Bardock. Tal parece que algún tipo de fuerza lo trajo hasta aquí por alguna razón, diría Whis. Vaya, no puedo creer que tenga la oportunidad de conocerte, diría Goku. Eres bienvenido a nuestro hogar. Puedes quedarte el tiempo que necesites, diría Milk. Necesito saber qué fue lo que pasó, diría Bardock. Creo que están olvidando la parte de mi sueño, diría Bills seriamente. Espere, se trata de mi padre. No va a hacer nada malo, diría Goku. Lo acabas de conocer. Además, tiene esa mirada que no me gusta nada, diría Bills. Oye, ten más respeto, diría Bardock molesto. Puede que seas el dios de no sé qué, pero eso no te da derecho a tratarme de esa manera. Papá, no le hables así. Es el dios más importante del universo, diría Goku. Bills se mostraría algo molesto. Estaba pensando seriamente qué hacer con Bardock. Aquel sueño que tuvo lo dejaría alerta ante la situación. Ahora, dime cómo hacer para confiar en ti, cuando en mi sueño vi que eras la causa de la destrucción del universo, diría Bills seriamente. Quizás no es la razón de la destrucción del universo, sino que viene a prevenirlo, diría Whis. No entiendo nada de lo que están hablando, diría Bardock. Creo que es mucha información en poco tiempo, diría Goku. Papá, mejor ven con nosotros. Te pondremos al tanto de todo. Creo que no has entendido que aún no he tomado una decisión, diría Bills seriamente. La tensión en el ambiente era palpable. Bills tenía mucho miedo de que el viaje en el tiempo por parte de Bardock causara problemas. Aún así tampoco estaba seguro de destruirlo por las dudas, ya que quizás sería la llave para evitar una posible amenaza. Señor Bills, lo noto algo tenso, diría Whis. ¿Acaso no puede tomar una decisión? Quiero que ustedes dos vayan a la habitación del tiempo, diría Bills. ¿Para qué?, diría Goku. Es claro, tu padre debe de aprender muchas cosas y nivelarse en poder. Además, en un día será como un año y podrás contarle todo lo que pasó, diría Bills. Bueno, eso suena razonable, diría Goku. ¿Qué es la habitación del tiempo?, diría Bardock. Es un lugar genial. Mientras allí dentro pasa un año, aquí pasa un día. Eso nos ha ayudado muchas veces a entrenar para enfrentar enemigos muy poderosos, diría Goku. ¿Más poderosos que Freezer?, diría Bardock. Freezer es un simple insecto frente a todos los rivales a los que nos hemos enfrentado, diría Vegeta. Bueno, al menos el Freezer que tú conociste, porque el de ahora sí que es fuerte, diría Goku. Cielos, aún no termino de entender todo lo que pasa, diría Bardock confundido. Momentos más tarde, Bulma le había preparado un uniforme similar al de Vegeta, pero igual al que tenía en uso. Luego, nuestros amigos irían al templo de Kamisama para hacer uso de la habitación del tiempo. No sabía que este planeta tenía un dios namekiano, diría Bardock. Esa es otra parte de la historia que tengo que contarte, diría Goku. De esa manera, Goku y Bardock entrarían en la habitación del tiempo. Whis, quiero que bloquees la habitación del tiempo, ordenaría Bills. Oye, ¿qué te pasó?, diría Bulma. ¿Estás seguro?, diría Whis. Aún no tomo una decisión, así que los dejaré encerrados de momento, diría Bills. Prefiero ser precavido, mientras tanto tenemos que investigar cómo fue que viajó desde el pasado.
Whis acataría la orden de Bills y con su magia haría que en la habitación del tiempo nadie pudiese ni entrar ni salir, aunque Goku y Bardock no se darían cuenta de esto, al menos desde un inicio. No puedo creer que los dejes encerrados. Podrían morir allí dentro, diría Bulma molesta. Son Saiyajins, no les pasará nada, diría Bills. Whis, es hora de partir. Whis y Bills dejarían la Tierra para investigar la compleja situación con Bardock. Espero que esto no traiga problemas, pensaría Vegeta atento. Momentos más tarde, vemos a Bills y Whis llegar al planeta de Freezer. El emperador del mal no se esperaba la visita de ambos. Señor Bills, ¡qué sorpresa!, diría Freezer. ¿En qué puedo ayudarle? Vengo con un par de dudas, precisamente sobre la destrucción del planeta Vegeta, diría Bills. Le recuerdo que usted fue quien lo ordenó, diría Freezer. Bills posaría su uña en el cuello de Freezer, amenazando su vida. Creo que tu silencio sobre este tema es más que evidente, diría Bills de manera amenazadora. El emperador del mal, a pesar de su gran poder, no estaba en condiciones de desafiar a Bills. Solo dígame qué es lo que necesita, diría Freezer. Quiero toda la información posible sobre la destrucción del planeta Vegeta, diría Bills. Algo ocasionó un fenómeno extraño y necesito que investigues. Un momento, ¿qué es lo que tengo que investigar?, preguntaría Freezer. Solo investiga y no hagas preguntas, diría Bills seriamente. Freezer se sentía aterrado, pero no sabía cómo actuar. Si no me dice qué es lo que tengo que investigar, será difícil, diría Freezer. Al menos necesito una pista. Está bien, Bardock, el padre de Goku, viajó desde el pasado y no sabe cómo, diría Bills. Creemos que algo pasó que lo trajo a esta época. ¡Un viaje en el tiempo!, diría Freezer sin entender qué sucedía. Goku y Bardock estaban dentro de la habitación del tiempo, ajeno al hecho de que han sido bloqueados por la magia de Whis por orden de Bills. Mientras tanto, en el planeta de Freezer, el emperador del mal se veía intrigado por la noticia de Bardock viajando desde el pasado. ¿Cómo es posible que haya viajado desde el pasado hasta esta época?, diría Freezer. Si lo supiéramos, no te habría pedido que investigaras, diría Bills. Así que ponte a trabajar. Lo único que sabemos por el señor Bardock es que lo que sabe es que estaba por morir bajo su ataque. Y luego de ello, cayó desde el cielo, diría Whis. Espero que eso les sirva de ayuda. Entiendo, veré qué puedo hacer, diría Freezer. Y no se te ocurra pisar la tierra. Si lo haces, provocarás problemas y no dudaré en eliminarte, diría Bills antes de crear una bola de Hakai en su mano. De lo contrario, ya sabes lo que te pasará. Bills y Whis se irían de allí, mientras que Freezer y su ejército comenzaban con su investigación. Era una situación compleja, ya que se trataba de un evento que había pasado hace muchos años. Freezer, con su astucia, decide aprovechar la situación para sus propios fines. Planeaba encontrar la forma de manipular a Bardock para que sirva a sus propios intereses, utilizando la información que pueda obtener sobre el pasado. Por lo tanto, accede a ayudar a Bills en la investigación, pero con sus propios motivos oscuros en mente. Creo que podría aprovecharme de esto, diría Freezer. Amo Freezer. Tenga en cuenta que se trata del dios de la destrucción. Un paso en falso y desapareceremos, diría Very Blue. No pasa nada. Después de todo, yo no diré nada. Pero será Bardock quien reaccione, explicaría Freezer. Ahora quiero saber cómo es que escapó de su muerte y viajó en el tiempo. Kikono, reúne a todos los científicos y comiencen a trabajar. Como ordene, diría Kikono. Kikono se reuniría con el resto del cuerpo científico. Comenzarían a trabajar buscando hipótesis de qué pudo haber pasado para que se produjera tal viaje en el tiempo. Por otro lado, en la habitación del tiempo, Goku y Bardock entrenan y conversan durante su estadía. Goku le cuenta a su padre sobre los desafíos que ha enfrentado y los enemigos poderosos que ha tenido que superar. Bardock, por su parte, se sorprende al descubrir el increíble progreso de su hijo, aunque al principio se muestra reacio a creer que Goku es su hijo. Con el tiempo, acepta la realidad y siente un orgullo mezclado con una pizca de arrepentimiento por no haber estado presente en la vida de su hijo. Veo que te han criado muy bien en la Tierra. Incluso te comportas como un terrícola, diría Bardock. Bueno, sé que los Saiyajins son muy temperamentales, pero tuve otra crianza, diría Goku. Sin embargo, eres muy parecido a Vegeta. Después de todo, Bills no estaba tan equivocado con su visión. No entiendo eso de Bills. ¿Qué se supone que es?, diría Bardock. Bills es el dios de la destrucción, un ser divino con la capacidad de usar energía de Hakai. Es algo que destruye todo lo que toca. Por lo tanto, es el ser más poderoso de todo el universo, explicaría Goku. Espera,
y eres amigo de un dios, diría Bardock desconcertado. Algo así. Pasaron muchas cosas y aún no he llegado a contarte todo, diría Goku. Pero ya tendremos tiempo. ¡Cielos! No lo puedo creer, diría Bardock. A veces creo que todo esto es un sueño. Ahora sigamos entrenando. Aún te falta para dominar el Super Saiyajin. Goku comenzaría a entrenar a Bardock para que dominara el Super Saiyajin. Bardock demostraría una gran capacidad de aprendizaje, incluso más rápido de lo que esperaba Goku. Goku quedaría asombrado. Si bien el poder de Bardock era muy bajo comparado con él, sentía que tenía cierto talento nato para las artes marciales, algo que lo hacía un prodigio a la hora de incrementar su poder. Padre, no lo puedo creer. Si no hubieras muerto aquel día, con unos años habrías matado a Freezer, diría Goku. ¿De verdad lo dices?, diría Bardock. Claro que sí. El poder que tienes ahora no se compara al que tenía Vegeta cuando lo conocí, diría Goku. Según recuerdo, podría decir que desde que te conocí, tienes el doble de poder de pelea que cuando conocí a Vegeta. Vaya, no esperaba escuchar algo como eso, diría Bardock. Quizás fue por eso que Freezer destruyó nuestro planeta. Se decía que nos temía en conjunto. No pienses en eso. Es hora de entrenar. Tienes que comprender cómo usar el Super Saiyajin, diría Goku. Muy bien, diría Bardock. Bardock comenzaría a aumentar su ki como para pelear. Goku lo iría guiando en el control del ki. Muy bien, vas bien. Ahora tienes que explotarlo al máximo, diría Goku. Eleva tu ki como si fueras a explotarlo todo. Bardock elevaría su ki al máximo. Comenzaría a manifestar una gran aura alrededor de él. Aún así, no lo lograba. Vamos, padre, tú puedes, diría Goku. Solo enfócate en algo. Piensa en un momento de mucho dolor, de mucha ira. Bardock comenzaría a recordar el momento en que Freezer estaba destruyendo el planeta Vegeta. Solo recuerda cuando Freezer casi te quita la vida, diría Goku para estimularlo. Bardock haría un clic en su ser. Gracias al estímulo de Freezer expulsaría su ki al máximo. Su cabello se volvería dorado, logrando la transformación del Super Saiyajin por primera vez. Muy bien, lo lograste, diría Goku alegre. Bardock observaría sus manos contemplando su poder. Esto es increíble, diría Bardock. Y eso que no has visto nada. Te faltan muchas transformaciones, diría Goku. Goku y Bardock seguirían entrenando. Mientras Goku seguía incrementando sus poderes, Bardock poco a poco iría acortando distancias en cuanto a poder. Mientras tanto, en el universo 7, Freezer investiga la anomalía del viaje en el tiempo, descubriendo que la fisura temporal que trajo a Bardock al presente está vinculada a eventos más grandes que podrían afectar la estabilidad del universo. Bills, a pesar de sus dudas, decide seguir de cerca los acontecimientos y mantener un ojo vigilante sobre Bardock. Esto se ve muy extraño, diría Bills. ¿Qué posibilidades hay de que una fisura se origine en el planeta Vegeta y termine en el planeta Tierra?, diría Whis. Es cierto, es mucha coincidencia, diría Bills. Tanto como para sospechar que es la acción de alguien. Freezer y su equipo científico lograrían encontrar más pistas, pero solo confirmaban la ruptura en el espacio-tiempo. Solo pude ver eso. Antes de que el planeta explotara se creó una fisura temporal, pero desconozco por qué se replicó en la Tierra, diría Freezer. Muy bien, sigue investigando. Y recuerda, no abras la boca sobre esto, diría Bills seriamente. De vuelta en la Tierra, los amigos de Goku comenzarían a preocuparse por su ausencia y se preocupaban por su bienestar. Bulma sabía la verdad sobre la habitación del tiempo y la intervención de Bills, pero no se lo diría a Milk. Ya habían pasado 3 días, pero Milk no sabía nada de Goku. Bulma, tienes que saber qué pasó con Goku, diría Milk. Te digo que no lo sé. Debe de querer pasar tiempo con su padre. Eso es todo, diría Bulma. No puede ser cierto. Son 3 días. Igual a 3 años. Es demasiado, diría Milk. Estoy muy ansiosa. Necesito saber qué pasa. Vete a tu casa y preocúpate por tu hijo. Eso es lo mejor que puedes hacer, diría Vegeta. Oye, no seas grosero, diría Bulma molesta. No soy grosero, soy realista, diría Vegeta. Kakaroto es un sujeto grande y sabe cuidarse. Quedarse aquí llorando no lo ayudará en lo más mínimo. Cielos, no puedo creer que seas tan duro con ella, diría Bulma. No, Bulma tiene razón. Será mejor que vaya a casa y que confíe en él, diría Milk. Es lo mejor que puedo hacer. Milk regresaría a su casa tratando de no pensar en Goku. Eres un idiota. Mira lo que hiciste, diría Bulma. Cierra la boca. Esa mujer solo estaba estorbando, diría Vegeta. Además, no podemos arriesgarnos a que sepa que en realidad Kakaroto está encerrado con su padre en contra de su voluntad. Lo sé. Me pregunto cómo estará Goku, diría Bulma preocupada por su amigo.
La tensión aumenta cuando Goku y Bardock finalmente intentan salir de la habitación del tiempo, solo para descubrir que están atrapados. ¡Kakaroto! ¿Estás seguro de que todo está bien?, diría Bardock. Bueno, eso creo, pero parece que nos quedamos encerrados, diría Goku. Tiene que haber alguna manera de salir de aquí, diría Bardock. No hay una llave o algo por el estilo. No, solo es esa puerta, pero no abre, diría Goku. Goku elevaría su ki y atacaría la puerta con un gran rayo de energía, pero este ataque rebotaría sobre sí mismo impactando en el pecho de Goku. Goku saldría despedido lejos con el cuerpo lastimado. «Hijo, ¿te encuentras bien?», diría Bardock. «¡Demonios! No me esperaba eso», diría Goku. «Tiene que haber alguna manera de salir de aquí». «¿Crees que esto fue un accidente o que fue una acción de alguien?», diría Bardock. «La verdad es que no sé qué pensar», diría Goku. En el espacio, la nave de Freezer estaba en lo que sería la galaxia donde se encontraba el planeta Vegeta. No veían nada fuera de lo normal. «Esta investigación es una pérdida de tiempo», diría Freezer. Gran Freezer, si no tiene más para decirle al señor Bills, creo que lo correspondiente sería decírselo. De lo contrario, podría enojarse, diría Very Blue. Whis y Bills llegarían como si nada. «¿Enojarme por qué?», preguntaría Bills seriamente. «Por nada, porque no hay nada», diría Freezer. «Más que la perturbación que se originó antes de la destrucción del planeta Vegeta, no hay nada más». «No puede ser. Alguien tuvo que enviarlo a esta época», diría Bills. «No por nada tuve ese sueño». «¿Sueño?», diría Freezer confundido. «Tú solo finge que no escuchaste nada», diría Bills. «Whis, vámonos de aquí». Whis y Bills se irían de allí, mientras que Freezer reflexionaría lo que había escuchado. «Así que Bills está preocupado por un sueño», diría Freezer. ¿Qué es lo que piensa hacer?, preguntaría Very Blue. «Conozco cómo es Bills. Es demasiado supersticioso», diría Freezer. «Usaré eso a mi favor. Ahora necesito que envíes un mensaje a la Tierra». Freezer tenía todo planeado para generar discordias entre Bills y los demás, aunque aún no estaba enterado del encierro de Goku y Bardock. Horas más tarde, Bulma estaría trabajando en su oficina, hasta que un misterioso dron llega por su ventana. ¿Qué demonios?, diría Bulma desconcertada. El dron dejaría una carta sobre la mesa, la cual Bulma leería. «No puedo creerlo», diría Bulma espantada. Vegeta llegaría al instante al escuchar los gritos de Bulma. «¿Qué sucede?», diría Vegeta preocupado. «Tienes que leer esto», diría Bulma. Vegeta leería la carta. No podía creer lo que estaba viendo. «Tiene que ser una broma», diría Vegeta. «Sí, lo es de mal gusto», diría Bulma. «Pero, a pesar de lo que sea Freezer, dudo mucho que juegue con algo como eso. Se trata de Bills, el dios de la destrucción». «Tenemos que sacarlos de la habitación del tiempo, pero fue Whis quien los bloqueó. Dudo mucho que podamos hacer algo», diría Vegeta. «Si no buscamos una solución a esto, terminaremos como el planeta Vegeta», diría Bulma aterrada. La noticia de la carta misteriosa enviada por Freezer se extendería rápidamente entre los amigos de Goku. La tensión aumentaría en la casa de Goku mientras Bulma y Vegeta intentaban idear un plan para rescatar a Goku y Bardock de la habitación del tiempo. «Vegeta, tenemos que hacer algo. Goku y Bardock están en peligro. Y esa carta es claramente una trampa de Freezer», diría Bulma. «Lo sé, mujer, pero Whis bloqueó la habitación del tiempo y no sé cómo superar eso», respondería Vegeta con frustración. En ese momento, Gohan, Piccolo y Krillin llegarían a la casa de Goku después de recibir noticias sobre la extraña carta. «¿Qué está pasando aquí?», preguntaría Gohan notando la tensión en la habitación. Bulma les explicó la situación y les mostró la carta. Todos se miraron entre sí preocupados por el destino de Goku y Bardock. «No puedo creerlo. ¿Con que Bills fue quien ordenó la destrucción del planeta Vegeta?», diría Gohan asombrado. «De todas maneras, eso no hace bueno a Freezer», diría Krillin. «No, pero aún así, significa que mi padre y mi abuelo están allí para que no se sepa la verdad de Bills», diría Gohan. «Tenemos que encontrar una manera de romper el bloqueo de Whis», diría Piccolo. «Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Whis es un ser increíblemente poderoso», diría Vegeta con pesar. En un momento, un destello de inspiración cruzaría la mente de Bulma. Recordó el encuentro con Whis durante la batalla con Bills, y cómo el dios de la destrucción había mencionado la habilidad de Whis para retroceder el tiempo unos segundos. «Ya lo tengo. Si Whis puede retroceder el tiempo, tal vez pueda deshacer el bloqueo de la habitación del tiempo», exclamaría Bulma emocionada. «Son 3 días y la habilidad de Whis es por un tiempo corto», diría Vegeta. «Además, pretendes que Whis solucione algo que hizo Whis». «Pues eso no es nada inteligente», diría Krillin. «Tenemos que hacerlo. De lo contrario, estaremos perdidos»,
diría Milk. Esperen un momento. Si nos quedamos en silencio fingiendo que no sabemos nada, Bills no nos destruirá, diría Picoro. Todos meditarían sobre la idea de Picoro, ya que era bastante acertada. ¡Cielos! ¡Tiene razón!, diría Krillin. Además, no sabemos si Freezer dice la verdad. Estoy seguro que sí, que dice la verdad. Conociéndolo no sería capaz de mentir con algo como eso, diría Vegeta. Pero no tendría un accionar como este si no le sacara provecho. Entonces, ¿fingimos que no sabemos nada y sacamos a Goku? ¿O lo dejamos ahí fingiendo que no sabemos nada? También podemos sacar a Goku y decirle la verdad y que pelee contra el mismo dios de la destrucción, diría Krillin. Eso es más complicado de lo que pensaba, diría Gohan. Buscaré la manera de quitar el sello de la habitación del tiempo. Aunque dudo mucho que la tecnología pueda ser algo provocado por magia, diría Bulma desanimada. La tensión era enorme, mientras nuestros amigos no sabían exactamente cómo actuar. La noticia de la verdad del planeta Vegeta dejaría opiniones divididas tal y como espera Freezer, que ellos mismos entraran en pánico. Mientras tanto, en el espacio, Freezer monitoreaba desde su nave la reacción de los demás ante su trampa. Estaba seguro de que su plan estaba funcionando y esperaba ansiosamente el caos que se desataría. ¡Vaya! ¡Ahora no saben cómo actuar! ¡Oh, oh, 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 oh! diría Freezer disfrutando de la discordia. Gran Freezer. Si Bill se entera, lo eliminará, diría Very Blue. No te preocupes, tengo todo bajo control, diría Freezer. ¿Acaso tiene algo más en mente detrás de todo esto? diría Kikono. Ya lo verán, diría Freezer. En el templo de Kamisama, nuestros amigos buscaban cómo librar a Goku y Bardock de allí. La noticia de que Bills había ordenado la destrucción del planeta Vegeta sorprendió a todos, pero la urgencia de la situación eclipsaba cualquier asombro. Bulma y Dende sumarían sus conocimientos buscando quitar el sello de la habitación del tiempo, pero no había nada que la inteligencia de Bulma y la magia de Dende pudieran hacer. «No puedo creerlo. Esto está mal. No puedo hacer nada», diría Dende. Solo hay una persona capaz de abrir la habitación del tiempo, diría Bulma. «¿Quién?», diría Dende. Whis, diría Bulma. «Bulma, otra vez con eso. No podemos pedirle eso a Whis», diría Vegeta. «Él fue quien los dejó encerrados». Lo sé, por eso tenemos que pedírselo a él, diría Bulma. Bulma tomaría su comunicador y llamaría al ángel. Whis y Bills recorrían el espacio en busca del motivo del viaje en el tiempo de Bardock. «Señorita Bulma, estoy algo ocupado en este momento», diría Whis. «Whis, te necesito urgente», diría Bulma. «¿Acaso sucede algo?», diría Whis. «Necesitamos que saques a Goku de la habitación del tiempo», diría Bulma. «¿Qué es lo que quieres?», preguntaría Bills seriamente. «Freezer acaba de enviar una carta y parece que sabe que está encerrado», diría Bulma. «¿Cómo que hizo eso?», diría Bills furioso. «Oye, yo no dije eso», diría Freezer desconcertado. Están respondiendo a su discordia con más discordia, diría Very Blue. «¡Esos desgraciados!», diría Freezer con una mezcla de ira y terror. «Vegeta puede encargarse», diría Bills. No, no puede. Freezer es más fuerte que él, diría Bulma. «¡Eso no es cierto!», diría Vegeta orgulloso de sí mismo. Prefería hacer las cosas mal antes de que tener que decir que era más débil que Freezer. No lo quiere reconocer, pero si Freezer nos ataca sin Goku, estamos en problemas, diría Bulma. «¡Corta la llamada!», diría Bills. «Señor», diría Whis. «¡Que la cortes!», diría Bills seriamente. Whis cortaría la llamada dejando preocupados a nuestros amigos. «¿Qué crees que pase?», preguntaría Gohan. No lo sé, espero que todo salga bien, diría Bulma. Freezer no sabía cómo actuar. Lo único que había logrado era ponerse a Bills en contra. «Esto va mal», diría Freezer. Después de todo, es lo que quería, generar discordia, diría Very Blue. Lo que no entiendo qué es lo que le preocupa. Si después de todo se sinceró con ellos, diciéndoles que fue Bills quien destruyó el planeta Vegeta. «No es lo mismo», diría Freezer seriamente. Whis y Bills llegarían a la Tierra. Ya no podían confiar en Freezer. «Con que Freezer quiere venir hasta la Tierra», diría Bills. «Señor Bills», diría Whis. «Adelante», diría Bills. Whis desbloquearía la habitación del tiempo. Allí saldrían Goku y Bardock. Padre e hijo se veían desconcertados ante la repentina salida. Además, Whis y Bills notarían la gran mejora entre ambos, en especial en Bardock. «Vaya, al fin podemos salir», diría Goku. «Bulma, quiero ver esa carta que envió Freezer», diría Bills. No es necesario, ya le dije lo que decía, diría Bulma. «Hazlo, te lo estoy ordenando», diría Bills. «Oye, ¿por qué nos dejaron encerrados?», diría Bardock seriamente al dirigirse hacia Bills. «Papá, recuerda que es el dios de la destrucción», diría Goku. «No me importa quién sea.
Nadie tiene derecho a dejarnos encerrados, diría Bardock molesto. Bills leería la expresión siniestra en Bardock. No le gustaba nada lo que estaba viendo. No puedo creerlo, de verdad es como mi sueño, pensaría Bills desconcertado. Señor Bills, ¿se siente bien?, preguntaría Whis. El ki de Bills comenzaría a aumentar, mientras la situación se volvía cada vez más tensa. Bardock no se quedaría atrás, sentía gran rechazo hacia el dios de la destrucción, sin saber que fue él quien verdaderamente tomó la decisión de la destrucción del planeta Vegeta. Indirectamente, le genera desprecio. Eres muy soberbio, y eso no me gusta, diría Bardock. Papá, por favor, es el dios de la destrucción, diría Goku. En el cielo se formaría una tormenta por la tensión entre ambos. Freezer lo veía todo y no podía creer que saliera bien. ¡Ah! ¡Lo sabía! Todo salió como planeé, diría Freezer. ¿De verdad?, diría Very Blue. No, solo tuve suerte. Ahora hay que dejar que se maten entre ellos, diría Freezer. Oigan, no hace falta discutir, diría Goku. ¡Kakaroto!, llamaría Vegeta. ¿Qué?, diría Goku. Ven un momento, diría Vegeta. Goku se acercaría a Vegeta mientras que Bills y Bardock no dejaban de observarse. Ninguno diría una sola palabra. Al final, quizás esa profecía no estaba tan errada después de todo, pensaría Whis al considerar la gravedad de la situación. Vete, tu presencia me es molesta, diría Bills. Entonces, por eso me encerraste, diría Bardock. Ten más respeto, soy un dios de la destrucción y tú un mortal, diría Bills. No puede ser, diría Goku desconcertado. ¿Qué sucede?, diría Whis. Goku no podía creer de lo que se acababa de enterar. Vegeta le explicaría sobre el contenido de la carta. Vegeta, ¿acaso a ti no te molesta?, diría Goku. Claro que sí, pero no tenemos el nivel de enfrentarlo, diría Vegeta en voz baja. Trata de cerrar la boca o tu padre causará la destrucción de todos nosotros. Pero, diría Goku confundido. Whis sospecharía que algo pasaba al analizar la expresión de Goku. ¿Cómo que algo no cuadra?, diría Whis. Bardock ignoraría a Bills y se acercaría a Goku. Creo que es hora de irnos, diría Bardock. Ve, luego te alcanzo, diría Goku. ¿En serio?, diría Bardock. Sí, solo quiero hablar un poco con Bills, diría Goku. Bardock no entendía qué estaba pasando, pero sin preguntar nada elevaría su ki y se iría de allí. Por otro lado, Goku se acercaría al dios de la destrucción. Bills, ¿cómo pudiste?, diría Goku. ¿De qué estás hablando?, diría Bills. Esta carta no dice que Freezer iba a atacar la Tierra. Dice que tú ordenaste destruir el planeta Vegeta, diría Goku. Bills quedaría en silencio por un momento mientras pensaba qué responder. Ya no valía la pena esconder la verdad por mucho tiempo. Sí, es verdad, pero eso es algo del pasado, diría Bills. Solo trata de no decirle a tu padre, aún no me cae del todo bien. ¿Eres consciente de que mataste a mis padres?, diría Goku. También mató a los míos, diría Vegeta. Ya dije que fue algo del pasado. No quieran verme furioso, diría Bills. Así que fuiste tú, diría Bardock a lo lejos. ¿Qué?, diría Bills molesto. Papá, diría Goku. Desgraciado, tú fuiste la razón de la destrucción del planeta Vegeta, diría Bardock fuera de sí. Creo que esto no va nada bien, diría Bulma. Oye, estabas escuchando conversaciones privadas, diría Bills. Claro que sí, te comportas de manera muy misteriosa, diría Bardock. Bardock comenzaría a elevar su ki hasta transformarse en Super Saiyajin Dios. Todos quedarían asombrados al notar que Bardock tenía ki divino. Goku, ¿por qué le enseñaste eso?, diría Bills. ¿Por qué no hacerlo?, diría Goku. Bills, voy a matarte, diría Bardock. Papá, espera, no es rival para ti, advertía Goku. No puedes ser blando con él. Por su culpa te perdí y murió tu madre, diría Bardock. Bardock se lanzaría con todo hacia Bills. Llegaría con un fuerte golpe de puño que lo lanzaría lejos del templo de Kamisama. Y así empezó la pelea, diría Whis al seguirlos. ¡Demonios! Esto va mal, diría Goku. Goku y Vegeta elevarían su ki y seguirían a ambos. En el cielo vemos a Bardock y Bills listos para enfrentarse. Bardock atacaría con todo a Bills, y aunque sus poderes no eran suficientes para hacerle pelea, no se rendía. Bills de momento solo esquivaba, aunque estaba decidido por derrotarlo. Creo que he sido demasiado bueno contigo, diría Bills al señalar a Bardock. ¡Jaca!, decía Bills hasta recibir una patada voladora de Goku. Goku estaba transformado en Super Saiyajin Blue. Eso sí que no, diría Goku. No dejaré que te salgas con la tuya, gritaría Goku muy enojado. La intensidad del enfrentamiento entre Bardock y Bills se hacía evidente en cada choque de puños y patadas.
Goku y Vegeta observaban desde la distancia, evaluando la situación y considerando si debían intervenir. La tormenta en el cielo reflejaba la turbulencia que se desataba en el enfrentamiento divino. Bills, a pesar de todo, controlaba su nivel para no pasarse. Sabía que un golpe en falso y asesinaría a Bardock por error, y no quería más problemas con Goku. Bardock, con furia en sus ojos, continuaba atacando a Bills con una determinación feroz. Sin embargo, la distancia de poder entre un Saiyajin y un dios de la destrucción era abrumadora. Bills, aunque inicialmente se limitaba a esquivar los ataques de Bardock, empezó a mostrar una sonrisa arrogante. Tu resistencia es admirable, Saiyajin, pero estás luchando contra fuerzas que van más allá de tu comprensión, diría Bills con desdén mientras esquivaba un rápido golpe de Bardock. Goku y Vegeta intercambiaban miradas, comprendiendo que Bardock necesitaría ayuda. Ambos se transformaron en Super Saiyajin Blue y se lanzarían al combate. La atmósfera temblaba con la intensidad de la batalla divina y Saiyajin. «Bardock, necesitamos trabajar juntos si queremos tener alguna oportunidad contra Bills», exclamaría Vegeta. «Espera, Vegeta, quédate atrás», diría Goku. «¡Oye, insecto!», diría Vegeta de mal humor. Goku lanzaría una seria mirada a Vegeta. Él notaría algo distinto en Goku. «Su presencia es suprema. ¿Qué le pasó en la habitación del tiempo?», pensaría Vegeta al tomar distancia. «Yo me quedé muy atrás». Goku se uniría con su padre para pelear contra el dios de la destrucción. «Veo que quieren solucionarlo a la fuerza», diría Bills. «Responde, ¿ordenaste destruir el planeta Vegeta, sí o no?», diría Goku. «Eso es algo que pasó hace tiempo», diría Bills. «Sí o no», diría Goku decidido. Bills desataría una oleada de energía que lanzaría a ambos lejos. La explosión iluminaría el cielo, dejando a Goku, Vegeta y Bardock dispersos en diferentes direcciones. Bills, con una risa desafiante, se preparaba para el siguiente asalto. «¡Demonios! Esto es demasiado hasta para mí», diría Vegeta. «Papá, tenemos que coordinar mejor nuestros ataques», gritaría Goku mientras se preparaba. «¡Por el planeta, Vegeta!», diría Bardock. Bills descendería a gran velocidad sin perder la postura. Goku, Bardock y Vegeta lo seguirían. Al llegar al suelo firme, el resto de nuestros amigos llegarían, aunque manteniéndose en la distancia. Vaya, al final todo terminará con una pelea, diría Bulma. No puede ser que los Saiyajin no sepan hacer otra cosa que no sea pelear, diría Milk. Solo espero que logren mantener la Tierra a salvo, diría Bulma. Es difícil saber qué es lo que va a pasar con esos dementes, diría Piccolo. Vegeta llegaría a ellos, renunciando a combatir. Vegeta, ¿qué haces aquí?, diría Bulma. No tiene caso, solo seré un estorbo, diría Vegeta. Hasta Bardock me supera. Ambos Saiyajins, padre e hijo, se lanzarían nuevamente al ataque, combinando sus técnicas para tratar de superar la abrumadora fuerza de Bills. Sin embargo, el dios de la destrucción demostraba una habilidad increíble para anticipar y esquivar cada movimiento. Mientras tanto, la tensión entre los demás guerreros también crecía. Bulma, Gohan, Piccolo, Krillin y los demás observaban la batalla, preguntándose sobre el destino del planeta y de sus seres queridos. Esto es peor de lo que imaginaba. Si no hacemos algo, la Tierra podría ser destruida en medio de esta pelea divina, diría Piccolo preocupado. Bulma, aún tratando de procesar la revelación sobre la destrucción del planeta Vegeta, se mordía el labio nerviosamente. Tenemos que encontrar una forma de detener esto, de calmar a Bills y a Bardock, diría Bulma. Sé que Goku lo entenderá de otra manera, pero son ellos dos quienes son más impulsivos. La batalla continuaba su curso. Goku y Bardock luchaban con valentía, pero Bills seguía siendo imparable. Aunque Bardock estaba detrás en la situación, solo jugaba de ayudante para Goku, pero su tenacidad era imparable, por lo que no se quedarían de brazos cruzados. De repente, un destello de luz cegadora envolvió la escena, y todos los presentes miraron con asombro. ¿Qué está pasando?, se preguntaría Gohan. En el epicentro de la luz, Whis aparecería con su báculo en mano. Bills, al verlo, dejaría de atacar momentáneamente. «Whis, ¿qué estás haciendo aquí?», preguntaría Goku sorprendido. «Estamos en medio de una pelea». «Vine a poner fin a esta absurda pelea. Señor Bills, deténgase», diría Whis con calma. «¿Qué demonios es lo que quieres?», diría Bills de mal humor. Bills frunció el ceño, pero finalmente se detendría y retrocedería. Bardock y Goku también dejarían de atacar, observando la situación con cautela. «Esta pelea ha ido lo suficientemente lejos. Señor Bills, no debería haber sido revelada esa información, pero tiene que entender la situación. Y usted, señor Bardock, no debería haber actuado de esta manera», diría Whis. «Yo cumplí con mi tarea como dios de la destrucción. Cualquiera que ose con desafiarme merece ser destruido»,
diría Bills seriamente. No es así. Fingía ser nuestro amigo. Todo este tiempo fuiste tú la razón de la destrucción del planeta, Vegeta, diría Goku molesto. Bien que cuando creías que se trataba de Freezer no tuviste problema en reclutarlo para el torneo del poder, diría Bills. Y bien que gracias a eso estamos con vida, diría Goku. Si quieren resolver este conflicto, háganlo de una manera más sensata, no mediante peleas sin sentido, diría Whis. ¿Y qué propones, Whis?, preguntaría Goku. Whis sonreía ligeramente. ¿Alguna vez consideraron la posibilidad de dialogar? La violencia no siempre es la respuesta, diría Whis con una amable sonrisa. Mientras Whis intentaba mediar entre las partes, la atención de todos se centró en encontrar una solución pacífica. La Tierra pendía en un delicado equilibrio y la resolución de esta situación no solo dependía de la fuerza de los guerreros, sino también de su capacidad para encontrar la paz en medio del caos divino. Entonces, ¿están dispuestos a dejar esto de lado?, diría Bills. Primero, quiero que expliques por qué lo hiciste, diría Goku. Bills quedaría en silencio por un momento. Es muy sencillo. Los Saiyajin en conjunto representaban una amenaza. Eran seres que nacían como guerreros, diría Bills. Yo fui quien le pidió a Freezer que los gobernara para tenerlos controlados. Pero cuando la destrucción comenzó a aumentar, decidí que no tenían que existir. Y como el señor Bills tenía mucho sueño, delegó esa responsabilidad al señor Freezer, diría Whis. Oye, eso no es cierto. No tenía sueño, solo quería dormir, diría Bills de mal humor. Técnicamente es lo mismo, diría Whis. Como sea, así pasó, diría Bills. Entonces, sí tengo razón en enojarme contigo, diría Bardock. Papá, espera, quizás merece una oportunidad, diría Goku al colocar la mano sobre el hombro de Bardock. ¡No me toques!, diría Bardock al quitarse a Goku de encima. Este desgraciado fue quien asesinó a mi esposa, a tu madre y también a tu hermano Raditz. No, ese fue Goku, diría Bills. ¿Qué?, diría Bardock desconcertado. ¡Kakaroto! Oye, no tenías que abrir la boca, diría Goku molesto. Ahora sabes lo que es estar en mi posición, diría Bills. Kakaroto, ¿por qué mataste a tu hermano?, diría Bardock. Él empezó, diría Goku. Es cierto. Raditz vino a matar a Goku, secuestrar a Gohan y destruir la Tierra, diría Piccolo. Bardock se sentía realmente impotente. Comenzaría a comprimir sus músculos mientras su ki se disparaba. De pronto, Bardock saldría huyendo de allí. Estaba realmente confundido por lo que había pasado. Supongo que todo salió bien, diría Bulma. Por ahora, diría Vegeta seriamente. Mira lo que hiciste, diría Goku. Bills tomaría a Goku con la guardia baja y lo golpearía fuertemente en el estómago. Ten cuidado en cómo te diriges a mí. Te perdonaré la vida esta vez, diría Bills. Pero no quiero nada de trucos. Bills se alejaría de Goku, mientras este trataba de recuperar el aliento tras semejante ataque. De pronto Goku atacaría a Bills por la espalda con un ataque de ki. Bills se giraría lentamente con una expresión sombría. Acabo de darte una oportunidad y no quieres aprovecharla, diría Bills. Esto no quedará así, diría Goku. Tienes que disculparte por lo que hiciste. Ahora no tengo tiempo para eso. Tengo que descubrir qué fue esa distorsión del tiempo que trajo a tu padre hasta aquí, diría Bills. Además, considerar si debo de destruirlo o no. Bills se acercaría a Whis y ambos regresarían a su planeta. La paz sería momentánea, pero sabían que pronto sucedería algo, en especial por la manera en que se fue Bardock. ¡Cielos! Tengo que buscar a mi padre antes de que sea tarde y cometa alguna locura, diría Goku. ¡Kakaroto! ¿No le dijiste la verdad sobre tu hermano?, diría Vegeta. No, claro que no. ¿Cómo le digo que maté a su otro hijo?, diría Goku. Cielos, supongo que no fue fácil para ti, diría Milk. Ahora lo importante es encontrar a mi padre y esperar que Freezer no trame nada extraño, diría Goku. Bardock estaría en alguna parte de la Tierra, pensando si luchar contra Bills o buscar a Freezer para vengarse de su pasado. Por otro lado, Bills estaba furioso con todos, pero en especial con Freezer. ¿Qué fue lo que se le pasó por la cabeza a ese idiota?, diría Bills seriamente. ¿Quién sabe? Quizás buscaba que se mataran entre ustedes, diría Whis. Búscalo, voy a destruirlo, diría Bills. Pero ¿no pensaba recibir su ayuda para rastrear el origen de la distorsión temporal?, preguntaría Whis. Ya no me interesa, no puedo confiar en él después de lo que hizo, diría Bills.
Pasarían algunos días mientras Bills y Whis buscaban a Freezer por todas partes. El demonio del frío, anticipando que Bills quería eliminarlo, tomaría la decisión de irse a vivir al universo 6, con esperanza de no ser encontrado. Espero que no venga hasta aquí, diría Freezer. ¿Acaso no es el universo de su hermano gemelo? Preguntaría Very Blue. Ciertamente no recuerdo qué universo era, diría Freezer. De pronto, Vados y Champa aparecerían. ¡No puede ser! ¡Justo era este universo!, diría Freezer aterrado. Mira que Frost es una rata, pero tú eres una maldita comadreja, diría Champa. Freezer se pondría en guardia preparándose para lo peor, mientras que Kikono y Very Blue se esconderían detrás del emperador del mal. ¡Quítense!, diría Freezer molesto. Champa chasquearía sus dedos desapareciendo a Kikono y Very Blue. No te desapareceré por ahora. Bills quiere verte, así que él se encargue de eso, diría Champa. ¡Me niego!, diría Freezer. Creo que no estás en posición de negociar, diría Champa. Oh, ¿y qué pasaría si te digo que tengo cierta información de Bills que puede interesarte?, diría Freezer con una sonrisa tramposa. Vaya, eso suena interesante, diría Champa. Tengo entendido que si bien son hermanos, tienen una relación algo conflictiva, así que si me proteges puedo... decía Freezer hasta recibir un potente golpe del dios de la destrucción. Señor Champa, diría Vados. Traicionó a Bills. No demorará en traicionarme a mí, diría Champa. De esa manera, Champa y Vados llevarían a Freezer al universo 7. Horas más tarde, Freezer despertaría, dándose cuenta que estaba en el planeta de Bills. ¡Maldición!, diría Freezer aterrado. ¿Con que les dijiste que fui yo quien ordenó destruir el planeta Bellita?, diría Bills. ¡Puedo explicarlo!, diría Freezer aterrado. Oh, sé que puedes, pero de todas maneras no te creeré, diría Bills. Bills atacaría a Freezer con energía de Hakai, desapareciéndolo por completo. ¡Maldita rata!, diría Bills molesto. ¿Ahora qué piensa hacer con la Tierra?, diría Whis. En eso estoy pensando, diría Bills seriamente. Bills acababa de desintegrar a Freezer con su poder de Hakai. Whis observaba en silencio mientras el dios de la destrucción procesaba lo que acababa de hacer. ¿Se siente mejor ahora?, preguntaría Whis con su característica calma. No, hasta no saber qué pasará con Bardock, no estaré tranquilo, diría Bills seriamente. ¿Piensa destruirlo?, diría Whis. Debería de desaparecerlo en este mismo instante, diría Bills de manera siniestra. Las decisiones impulsivas a veces tienen consecuencias inesperadas. Pero ahora que Freezer está fuera del camino, ¿qué planeas hacer con la Tierra?, diría Whis. Bills observaría fijamente al ángel, sin responderle. Consideraba a Bardock un peligro para los universos, pero también enfrentarse a él sería un problema, ya que eso obligaría a Goku y los demás a interferir. Mientras tanto, Bardock se encontraba en algún lugar remoto, reflexionando sobre la verdad que acababa de descubrir. Se sentía abrumado por la revelación de que Goku, su propio hijo, había sido responsable de la muerte de su otro hijo, Raditz. Todo este tiempo, Kakaroto luchó contra su propio hermano y lo mató, se preguntaría Bardock en voz alta. No puede ser, me siento como un imbécil. Para eso le salvé la vida, para que mate a su hermano y haga alianza con Freezer. Sus pensamientos estaban en un torbellino de confusión y furia. Se sentía traicionado por el destino, por las circunstancias que habían llevado a su familia a tal tragedia. Sin embargo, una pequeña parte de él comprendía que la realidad era más complicada de lo que parecía. Bardock se levantaría, dispuesto a encontrar a Goku y enfrentarlo directamente. Pero antes de que pudiera dar un solo paso, una figura conocida apareció ante él. «Eres un imbécil, Bardock», diría Vegeta emergiendo de las sombras. Bardock frunció el ceño ante la presencia del príncipe Saiyajin. ¿Qué quieres, Vegeta? No estoy de humor para tus tonterías, diría Bardock. Lo sé, pero necesitas escuchar esto. Kakaroto no mató a Raditz por diversión. Fue en defensa propia y para proteger la Tierra. Raditz vino aquí con la intención de destruirlo todo. Si Kakaroto no lo hubiera detenido, nosotros estaríamos muertos ahora, explicaría Vegeta. Todo porque los eventos futuros habrían sido totalmente distintos. Bardock observaría a Vegeta con incredulidad. Aunque su instinto le gritaba que no podía confiar en el príncipe Saiyajin, una pequeña parte de él intentaría comprender la verdad. Además, no es el único secreto que te han ocultado.
diría Vegeta mirando a Bardock con seriedad. Vegeta procedería a contarle a Bardock la historia completa, sobre los Saiyajins, la traición de Freezer, la destrucción del planeta Vegeta y el verdadero origen de Goku en la Tierra. Bardock escucharía en silencio, absorbiendo cada palabra como si fuera un puñetazo en el estómago. La verdad era más amarga de lo que había imaginado. Se quedaría en silencio por un momento, procesando toda la información. Entonces, todo este tiempo luché contra las fuerzas que alguna vez sirvieron y destruyeron mi hogar. Mi furia estaba dirigida al lugar equivocado, diría Bardock para sí mismo. Eso es lo que estás tratando de decir. Vegeta asintió. Pero ahora que sabes la verdad, ¿qué vas a hacer al respecto?, diría Vegeta. Bardock se sentía realmente furioso. Su ki comenzaría a aumentar mientras el cielo se estremecía. Vegeta comenzaría a dar pasos hacia atrás al darse cuenta de lo peligroso que se volvió Bardock. Algo anda mal. Su ki parece oscuro, diría Vegeta. Bardock explotaría su ki al máximo lanzando lejos a Vegeta. En ese momento Bills estaba viajando con Whis, pero una puntada en su cabeza lo dejaría desconcertado. ¡Señor Bills!, diría Whis confundido. Siento que algo está pasando, diría Bills. No puedo explicarlo con exactitud. En otro rincón de la Tierra, Goku buscaba a Bardock, sintiendo la necesidad de aclarar las cosas y encontrar una solución pacífica. Goku sabía que la confrontación directa no resolvería nada. Mientras volaba, se encontró con Gohan, quien lo detuvo. «Gohan, ¿qué haces aquí?», diría Goku. «Estoy buscando al abuelo, no puedo sentir su ki», diría Gohan. «No podrás, le enseñé a ocultarlo», diría Goku. De pronto, tanto Goku como Gohan lograrían percatarse de un ki gigantesco, pero algo inusual había en él. Se notaba claramente que era distinto. Parecía que era maligno. Sin demora, Goku y Gohan llegarían. «Vegeta, ¿qué está pasando?», diría Goku confundido. «Tu padre está loco», diría Vegeta. Bardock vería a Goku. No lo soportaría y se lanzaría con todo hacia él. Llegaría con una fuerte patada que lo lanzaría lejos. Luego Goku regresaría y se vería obligado a transformarse en Super Saiyajin Blue. «No me hagas hacer algo que no quiero», diría Goku seriamente. Bardock se transformaría en Super Saiyajin Dios y comenzaría a atacar a Goku con todas sus fuerzas. Goku trataría de tener cuidado de no dañar a su padre, aunque este se lo ponía difícil. «Maldición, no llegaremos a nada peleando», diría Goku. «Tienes que calmarte. Podemos resolver esto como personas civilizadas». Bardock no solo no entraría en razón, sino que también no respondía. Parecía estar fuera de juicio al no decir una sola palabra. De pronto, Bills y Whis llegarían interrumpiendo la pelea. Bardock observaría a Bills de manera amenazante. «¡Bills!», diría Bardock fuera de sí. Bills quedaría aterrado, puesto que la imagen de Bardock era la misma que en su sueño. «¿Acaso?», diría Bills desconcertado. «Señor Bills, no creo que sea para tanto», diría Whis. Bills quedaría en pánico por un momento. Bardock se lanzaría con todo hacia Bills, lo atacaría con todas sus fuerzas. Bills estaba tan impactado que no reaccionaría y recibiría todos los golpes a pesar de no recibir mucho daño. «No puedo creerlo. ¿Qué le pasa?», diría Goku. «Kakaroto, tu padre está demente», diría Vegeta. «Vegeta, ¿por qué está tan molesto?», diría Goku. «Yo qué voy a saber, solo hablé con él y se enfadó», diría Vegeta. «Eso explica muchas cosas», diría Gohan. «¿Qué quisiste decir?», diría Vegeta furioso. En un momento Bills reaccionaría. De un simple golpe en su pecho lo lanzaría lejos. Bardock quedaría encorvado con un fuerte dolor en el pecho. Aún así, Bardock no se dejaría vencer por nada del mundo. Este comenzaría a elevar su ki de manera siniestra. Su energía se podría percibir perfectamente como si fuera maligna. «Esto no me gusta para nada», diría Bills seriamente. De pronto, Bardock gritaría alcanzando una nueva transformación. Llegaría al Super Saiyajin Rose, trayendo malos recuerdos a nuestros amigos. «¡No puede ser!», diría Goku desconcertado. «Es como Black», diría Vegeta alerta. Bardock demostraba un poder colosal. Se lanzaría con todo hacia Bills, llegando con un fuerte golpe. Bills no lo podía creer. El poder de Bardock llegaba a rivalizar con él. «Creo que después de todo el señor Bills tenía razón en desconfiar del señor Bardock», diría Whis. Bardock comenzaría a intercambiar golpes de manera salvaje. Ambos demostraban todo lo que tenían en una batalla gloriosa, mientras que los tres Saiyajins observaban desconcertados. «No lo puedo creer. Mi padre es un peligro», diría Goku desconcertado. «Papá, tenemos que hacer algo para detenerlo», diría Gohan. «La única manera de detenerlo es derrotándolo»,
diría Goku. Goku respiraría hondo mientras cierra los ojos. Su cabello comenzaría a flamear hasta transformarse en Super Saiyajin Blue. Desataría un poder nunca antes visto. Vegeta lo notaría. Algo en él era diferente. Kakaroto, ¿qué pasó contigo? Diría Vegeta. La habitación del tiempo. Eso pasó, diría Goku. Goku se colocaría a un lado de Bills, sumándose a la pelea. Nadie pidió tu ayuda, diría Bills con orgullo. Se trata de detener a mi padre y evitar que destruya la Tierra. No está en uso de razón, diría Goku. Como sea, solo trata de no meterte, diría Bills. ¡Kakaroto!, diría Bardock furioso. Vaya, con que al fin hablas, diría Goku. ¡Kakaroto!, gritaría Bardock al realizar una explosión de ki. Goku y Bills tomarían distancia, pero entre ambos comenzarían a atacar a Bardock con todo. Cada uno de ellos daba lo mejor de sí, en una batalla que desafiaba el destino de los universos. El combate sería sumamente tenso, sin tener claro quién sería el ganador. Me pregunto si el señor Goku será capaz de eliminar a su propio padre, diría Whis. En un momento, Bardock lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku y Bills. Ambos esquivarían los ataques con gran agilidad. Luego de eso, Goku y Bills llegarían a Bardock con una patada cada uno desde un costado. Bardock quedaría dolorido por un momento, pero lograría recuperarse para contraatacar. ¡Demonios! ¡Es resistente!, diría Goku. Bardock patearía la cabeza de Goku y luego el pecho de Bills. Ambos retrocederían y se colocarían uno al lado del otro. «Veo que te has hecho más fuerte», diría Bills. «Mi poder y el de mi padre es tu culpa por dejarnos encerrados en la habitación del tiempo», diría Goku. «Como sea», diría Bills. Bardock juntaría sus manos y lanzaría un poderoso rayo de ki hacia ambos guerreros. Goku y Bills atacarían de la misma manera, generando una onda de choque. Los poderes de ambos extremos luchaban entre sí batiéndose a duelo, pero claramente la ventaja la tendrían Goku y Bills. En cuestión de segundos, Bardock no podría seguir soportándolo y terminaría recibiendo el ataque por completo. Tras una gran explosión, vemos a Bardock agotado, con sangre en sus brazos y un ojo cerrado. Aún así, se mantenía en pie. «Los mataré, aunque sea lo último que haga», diría Bardock. «No tiene caso que sigas peleando, ya es suficiente», diría Goku. «Creo que hay que destruirlo», diría Bills. «Espera, es mi padre», diría Goku. «No me importa, la profecía se está cumpliendo y tú eres testigo de ello», diría Bills seriamente. «Pero», diría Goku desconcertado. «Solo observa», diría Bills. Bardock se prepararía para atacar de nuevo. Lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia ambos y al agotar su energía regresaría a su forma base. Se encontraba agitado, casi no podía respirar. «No, no me vencerán», diría Bardock al forzar su ki al máximo. «Definitivamente es el peligro que vi en mis sueños. No tengo más opción», diría Bills. Bills flotaría lentamente hacia Bardock, sabiendo que tenía la victoria asegurada. «No permitiré que mi sueño se haga realidad. Aunque no logre saber el motivo de este viaje en el tiempo, lo que era del pasado debe de permanecer en el pasado», diría Bills al crear una bola de Hakai en su mano. Goku se colocaría frente a su padre. «Ya no puede pelear, no tiene caso», diría Goku. «Eres tonto, tu padre casi te mata. Lo habría hecho si tuviese la oportunidad», diría Bills seriamente. «Te dije que ya basta, sigue siendo mi padre», diría Goku. «Si te pones en mi camino, te consideraré mi enemigo, así que piensa bien lo que harás», diría Bills molesto. Las miradas entre Goku y Bills eran tensas, mientras los demás observaban la situación. «Rayos, Bardock es muy peligroso, pero Bills no deja de ser una amenaza», diría Vegeta. «Señor Bills, no se tome mucho tiempo en tomar una decisión. Tenemos que irnos», diría Whis. «Yo no tengo que tomar una decisión, ya sé lo que voy a hacer», diría Bills. Goku patearía la mano de Bills, lanzando su bola de Hakai lejos. «Oye, ¿qué haces?», diría Bills fuera de sí. «Te dije que dejaras a mi padre en paz. No pienso repetirlo», diría Goku. «Kakaroto, si esto es una forma de ganar mi confianza, créeme que no te funcionará», terminaría de decir Bardock, decidido. ¿Qué es lo que pasará ahora que Goku y Bills están teniendo diferencias entre ellos? ¿De qué lado se pondrá Bardock? Y aún más importante, ¿cuál será el destino del Universo 7? Todo ello lo veremos en la siguiente parte de esta increíble teoría. Y bueno amigos, espero que les haya gustado la película. Si quieren ver más partes y otra película de esta fantástica teoría de Goku y Bardock encerrados en la habitación del tiempo y traicionados, dejen su like y comentario y suscríbanse.
Si este video llega a 10.000 likes, subiré las próximas partes y películas sin falta. Sin más que decir, nos vemos en la siguiente parte.